Hola, hola niños y niñas de sexto básico. Dale la bienvenida a la clase de historia en la cual vamos a ver en esta clase, ¿cierto? Ya el inicio de una nueva unidad que tiene que ver con Chile, ¿cierto? En el siglo XIX y XX. Ya el objetivo de esta clase va a ser caracterizar, ¿cierto? Los aspectos del siglo XIX y XX en Chile. ¿Ya? Vamos a comenzar. Desde la década de 1930, Chile vivió grandes transformaciones, ¿ya? Sociales, económicas y políticas. Las ciudades se modernizaron y muchas personas dejaron el campo para vivir en eh, en las ciudades, ¿ya? Los medios de transporte como trenes, transvías y automóviles se expandieron al igual que la prensa, la radio, el cine, la televisión y la publicidad. ¿Ya? Además, grupos antes marginados como los sectores populares, ¿cierto? Las clases medias y las mujeres tomaron protagonismo, ¿cierto? Y comenzaron a inventar en el espacio público un proceso conocido como democratización de la sociedad. ¿Ya? Vamos a ver en esta clase, ¿cierto? Los principales antecedentes del siglo XX, ¿ya? En los cuales, ¿cierto? Vamos a hablar de la República Parlamentaria de 1891, ¿cierto? Em, Antecedentes, ¿cierto? De la dictadura de 1973, ¿ya? El retorno, ¿cierto? A la democracia en 1990, la República Presidencial de 1925, ¿ya? Así como en el siglo XIX, ¿cierto? Chile enfrentó, o se enfrentó más bien, ¿cierto?, al desafío de organizarse políticamente y defender sus límites. Durante el siglo XX, ¿cierto? El país se enfrentó al desafío de ampliar, ¿cierto?, la democracia y mejorar, ¿cierto?, las condiciones de vida de las personas, ¿ya? Por ejemplo, antecedentes relevantes de 1991, que tiene que ver con la República Parlamentaria, ¿cierto? Tiene incidencia, ¿cierto?, el crecimiento económico producto de la comercialización del salitre, ¿ya? Estuvo también acompañado por un cambio político importante, ¿ya? El Congreso Nacional, conocido como Poder Legislativo, ¿cierto?, adquirió mayor poder y pudo implementar las reformas liberales. También en 1925, ¿cierto?, con la República Presidencial, los enfrentamientos, ¿cierto?, entre el Congreso y el presidente, ¿cierto?, provocaron una crisis política que terminó con la República Parlamentaria e inició, ¿cierto?, con la promulgación de la Constitución de 1925, ¿ya? La clase media y las mujeres tomaron protagonismo en esta instancia, ¿ya? También tenemos otro antecedente relevante, ¿cierto?, que tiene que ver con lo sucedido en 1973, ¿ya? Debido a diversas reformas, ¿cierto?, o razones, como el contexto internacional, ¿cierto? La polarización de la sociedad. En 1973, ¿cierto?, se produjo el golpe de Estado que instaló una dictadura e interrumpió el proceso de democratización. ¿Ya? El país vivió profundos cambios que siguen presentes hasta el día de hoy. ¿Ya? En 1990, ¿cierto?, retorna a la democracia con la elección de Patricio Elwin como presidente, ¿cierto?, de la República, luego de 17 años de dictadura, y la sociedad acordó una vuelta a la democracia. ¿Ya? También vamos a hablar por qué también en esta unidad, ¿cierto?, se habla de la era del salitre. ¿Ya? ¿Qué incidencia, ¿cierto?, tiene esto en los antecedentes, ¿cierto?, del siglo XIX y XX? ¿Ya? Tras la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Chile agregó a su territorio el norte grande, ¿ya? Que nosotros lo habíamos visto, ¿cierto? Habíamos visto antecedentes de por qué Chile, ¿cierto?, se había quedado con el norte grande, eh, ¿ya? Y lugar, ¿cierto?, del mundo que poseía la mayor cantidad de salitre, ¿ya? Este mineral, era muy apreciado a nivel internacional y convirtió a Chile y a su principal productor, ¿cierto?, lo que dio al Estado chileno grandes, grandes ingresos, ¿ya? En esta clase también vamos a ver para qué se utiliza, ¿cierto?, el salitre, ¿ya? ¿Qué beneficios tiene?
¿ya? La economía chilena del periodo de 1900 a 1920 generaba o giraba más bien en torno al salitre, ya exportando grandes cantidades a Europa, donde era usado como fertilizante y en la fabricación de explosivos, ¿ya? El salitre se obtenía de la refinación, ¿cierto?, del caliche, sal, ¿cierto?, que se concentraba en abundancia en los desiertos de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, ¿ya? También vamos a analizar, ¿cierto? Eh, cómo eran, ¿cierto? Las oficinas salitreras, qué características, ¿cierto? Tenían, cómo se organizaban, porque hemos visto, ¿cierto? Algunas imágenes que en este lugar era como se había formado, ¿cierto? Una especie de mini ciudad, ¿cierto? En la cual tenían las casas, ¿cierto? Habían escuelas, había un cine o un teatro, estaba la pulpería, ¿cierto? Que era el almacén donde ellos podían comprar, ¿ya? Era toda una vida ahí dentro de estas oficinas salitreras, ¿ya? Em, ¿Cómo eran las oficinas? La extracción del salitre se instalaron en el Norte Grande, ¿cierto? En las oficinas salitreras, las que eran centros, ¿cierto?, destinados a la explotación de este mineral y en donde convirtieron, ¿ya?, o convivieron, ¿cierto?, los trabajadores y el personal que administraba esta producción. La extracción del salitre se realizaba en medio de la aridez de las pampas. Allí se instalaban, ¿cierto?, estas oficinas salitreras que contaban con distintos sectores, ¿ya? Como yo les decía, ¿cierto? Era una mini ciudad, ¿cierto? Que estaba compuesta con todo lo supuestamente necesario para que ellos pudieran sobrevivir, ¿ya? O cubrir sus necesidades básicas, ¿ya? También en esta clase vamos a analizar, ¿cierto? Cómo era la vida, ¿cierto? En una oficina salitrera en sí. Ahora sí vamos a ver más antecedentes de esta vida en estas ciudades, ¿ya? La población, ¿cierto? ¿Cómo era la población? La expansión de la industria salitrera, ¿cierto? Provocó una fuerte migración de trabajadores de diversas nacionalidades, ¿cierto? Hacia las oficinas salitreras. Y los puertos del norte, esperando juntar dinero y mejorar, ¿cierto? Sus condiciones de vida, ¿ya? Con ese fin, ¿cierto? Ellos eh, viajan con mucha esperanza, ¿cierto? A estos lugares a trabajar. Por su parte, ¿cierto? Las mujeres se dedicaban al cuidado del hogar o trabajaban como costureras o lavanderas, ¿ya? En cuanto a las habitaciones obreras, en general, ¿cierto? Los trabajadores vivían en habitaciones ubicadas dentro de las oficinas, ¿ya? Pero se le decía oficinas porque no que la gente viviera dentro de una oficina, sino que era como una mini ciudad, como yo le explicaba anteriormente, ¿ya? Estas viviendas se dividían según la categoría del trabajador. Al haber una gran cantidad de personas, las condiciones higiénicas eran muy malas, ¿ya? Y había mucho hacinamiento de personas, ¿ya? También existían, ¿cierto? Como yo había mencionado, las pulperías, que eran los almacenes, ¿cierto? Los trabajadores y sus familias solo podían comprar en la tienda de la oficina llamada pulpería, ¿ya? En ella se vendían alimentos, ropas y remedios. Para comprar se usaban las fichas, ¿cierto? Que los trabajadores recibían como sueldo en lugar de dinero, ¿ya? También vamos a analizar qué impacto, ¿cierto? Tiene el salitre, ¿ya? Em, en el país, ¿ya? Esta riqueza, ¿cierto? Generó profundas desigualdades, ¿ya? Aumentando la precariedad, ¿cierto? De las condiciones de vida de los obreros y sus familias, ¿ya? Las riquezas obtenidas, ¿cierto? En la modernización del país, ¿ya? Sirvió, ¿cierto? Para el desarrollo de las obras públicas y de una mejor infraestructura urbana, ¿ya? Fue un símbolo, ¿cierto? De desarrollo y progreso, ¿ya? Pero el gran problema, ¿cierto? Fue la diferencia social, ¿cierto? Que se eh, implementó o fue como resultado de esta industria, ¿cierto? Salitreras, ¿ya? También vamos a ver, ¿cierto? La desigualdad social, ¿ya? Como habíamos mencionado, ¿cierto?
que tiene que ver, ¿cierto?, con estas salitreras, ¿ya? Em, ¿Cómo incide, cierto, esta desigualdad social? Dice, uno de los grandes, cierto, problemas en la era del salitre fue la relación, cierto, que se incrementó la economía, ¿cierto? Y la desigualdad social. Mientras crecía la economía, los sectores populares, ¿cierto? Empeoraron sus condiciones de vida. Ya así la sociedad chilena del cambio de siglo se dividía principalmente en los siguientes grupos. ¿Ya? Teníamos grupos tales como em, donde podemos ver cierto la formación cierto de grupos, como dije anteriormente, por ejemplo, donde teníamos los sectores populares, ¿cierto? Los cuales estaban los trabajadores, ¿cierto? Y los cuales trabajaban, ¿cierto? En condiciones muy infrahumanas, ¿cierto? Y muy hacinados ya en estos lugares, ¿cierto? Y no tenían protección, no tenían, no se les respetaba ninguno de sus derechos, ¿ya? También en esta clase vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con la cuestión social, ¿ya? Este concepto, ¿cierto?, tiene que ver con las pésimas, ¿cierto?, condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares, ¿ya? Específicamente. Em, las causas, ¿cierto?, que se ven enfrentadas a esta cuestión social tiene que ver con la modernización de las ciudades, ¿cierto? El incremento del campo a la ciudad, ¿ya? La indiferencia de la oligarquía, ¿cierto? Eran los dueños de las tierras, los empresarios hacia sus trabajadores, ¿ya? ¿Qué consecuencias arrojó esto? Precarias condiciones de trabajo, ¿ya? Malas viviendas, hacinamiento, mucha gente en un solo lugar, ¿cierto? Falta de agua, alcantarillado, transmisión de enfermedades por falta de higiene, ¿ya? Em, Como decíamos, ¿cierto? La oligarquía ya eran los dueños de las tierras y los empresarios que fueron adquiriendo más recursos debido a la minería, ¿cierto? Y a la actividad industrial, estaban muy bien vinculados, ¿cierto? A la actividad política, ya en relación, ¿cierto? A la clase media, que fue consolidada con un desarrollo, ¿cierto? Eh, a la educación, fueron surgiendo debido a esto, ¿cierto? En ella es posible encontrar ciertos profesionales como los artesanos, trabajadores, de empresas públicas y privadas, ¿cierto? Y también tenemos el sector popular, ya es un grupo diverso, ¿cierto? Integrado por campesinos, artesanos y obreros. Estos últimos trabajadores, ¿cierto? Se dedicaban a la minería o trabajaban en las fábricas de la ciudad y vivían en unas pésimas condiciones, ¿cierto? Debido a los bajos salarios, ¿ya? Debido a todo esto, ¿cierto? Nace este concepto de cuestión social, ¿ya? La cual, ¿cierto? Vamos a ver qué respuestas se le dan, ¿cierto? A a esta organización, ¿ya? A esta calidad de vida, ¿cierto? Se buscan mejorar, ¿cierto? Estas condiciones, ¿ya? Debido a la despreocupación, ¿cierto? De los gobiernos del periodo frente a la cuestión social, ¿cierto? Los trabajadores de los sectores populares comenzaron, ¿cierto? A organizarse para manifestar su descontento y buscar soluciones, ¿cierto? A las siguientes situaciones. La ausencia de leyes laborales, ¿cierto? La falta de seguro médico, los bajos salarios, las malas condiciones, ¿cierto? La desigualdad social, el trabajo infantil, ¿ya? Entre otras complicaciones, ¿cierto? Las principales manifestaciones, ¿cierto? Que se arraigan a este descontento, ¿cierto? Son las huelgas. Entre ellas tenemos la de 1902, ¿ya? Que es una huelga que se organiza, ¿cierto? Exigiendo el fin al sistema de fichas en las minas de Lota y Coronel, ¿ya? También tenemos la huelga de 1903, ya, que tiene que ver, ¿cierto?, con las mejoras de los salarios, ¿cierto?, en Valparaíso,
Y la huelga de 1905, ¿cierto? Que tiene que ver por es realizada, ¿cierto? Por el alza eh, de productos, ¿cierto? En Santiago, entre otras manifestaciones, ¿ya? Más tarde, ¿cierto? Los trabajadores, ¿cierto? Se logran organizar, ¿cierto? Y crear eh, grupos o instituciones, ¿cierto? Que trabajen o apoyen en beneficio, ¿cierto? De los trabajadores. ¿Ya? Se organizaron en asociaciones, ¿cierto? Para ayudar en caso de enfermedad, ¿cierto? Falta de trabajo o para apoyar a las familias de los obreros, ¿ya? Por ejemplo, en los ámbitos de educación, de recreación y en algunas asociaciones, ¿cierto? Que protegieran los derechos de los trabajadores. Entre estas asociaciones, ¿cierto? Tenemos las mutuales, ¿ya? Se formaron a mediados del siglo XIX, ¿cierto? Y cuyo objetivo era el mejoramiento, ¿cierto? De las condiciones em, y apoyar, ¿cierto?, con materiales y a la educación de la clase obrera, sobre la base, ¿cierto?, de una ayuda mutua entre los trabajadores. También tenemos los mancomunales, ¿cierto? Son centros sociales y culturales para los obreros, ¿ya? Se centró en el hogar, ¿cierto? Las reformas laborales, los trabajadores y en los patrones, ¿ya? También tenemos las sociedades de residencia, ¿ya? Proponían, ¿cierto?, la huelga en general y el sabotaje, ¿ya? Como medio de protesta, ¿ya? Sus principales luchas fueron mejorar, ¿cierto?, las condiciones laborales y las condiciones de sueldos, ¿ya? Ese era su fin, ¿ya? Ahí teníamos entonces, ¿cierto? Algunos tipos de organización que nacieron, ¿cierto? Producto de la cuestión social, de las malas condiciones, ¿cierto? De los trabajadores durante este periodo, ¿ya? A continuación, los invito a prestar mucha atención y a observar el siguiente video. Atención. Historia del salitre. El auge del salitre tuvo lugar a mediados del siglo XIX y perdió importancia económica a partir del desarrollo y producción del salitre sintético a fines de la Primera Guerra Mundial. Economías como la chilena, principalmente basada en la explotación de este mineral, se vieron fuertemente afectadas. Existió un monopolio del salitre, es decir, en diferentes etapas, Bolivia, Chile y Perú llegaron a ser los únicos productores. En Bolivia y en Perú desde la década de 1830 hasta 1884, y luego en Chile desde 1884 hasta su decadencia en la década de 1920. La explotación del salitre del antiguo litoral boliviano siempre estuvo en manos de capitales chilenos, en la etapa peruana en manos de empresas nacionales y en la década de 1870 en manos del Estado peruano. En la etapa chilena, en manos de empresas creadas con capitales ingleses, mayoritariamente, y en menor proporción, alemanes y estadounidenses. En 1971, la ya decadente industria del salitre se nacionalizó y asumió su explotación la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, que sería posteriormente privatizada. Actualmente es prácticamente la única empresa dedicada a ello. El salitre ya no es tan solicitado como antes, su explotación es marginal ya que no es económicamente rentable. Pese a lo anterior, los procesos de producción dejaron un inestimable patrimonio histórico y cultural. Las oficinas salitreras ubicadas en el desierto de Atacama reflejan los medios y la forma de explotación que marcaron a generaciones de chilenos, bolivianos y peruanos. Las instalaciones de las oficinas salitreras de Humberton y Santa Laura fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. Dos hechos involucran al salitre con la historia de Bolivia, Chile y Perú. El primero es la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, entre Chile por un lado y Bolivia y Perú por el otro. Tuvo sus orígenes en problemas comerciales en torno a la explotación de este recurso. Al ganar la guerra, Chile se adjudicó las ricas provincias de Tarapacá y Antofagasta, que concentran casi la totalidad de los yacimientos salitreros del planeta. El segundo evento está relacionado con las complejas condiciones laborales de los trabajadores del salitre, que en 1907 culminaron en una gran huelga nacional y la masacre de miles de huelguistas en la llamada Matanza de la Escuela Santa María de Iquique.
En esta zona de Chile nacieron grandes movimientos obreros guiados por dirigentes anarquistas y comunistas, como Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista, el cual se convirtió en el Partido Comunista de Chile. Bien, ahí teníamos, ¿cierto?, un resumen de la clase, ¿cierto?, de lo que yo hablé hoy día, ¿ya? En apoyo, ¿cierto?, a lo que hemos hablado durante la clase. Bien, a continuación les dejo la siguiente actividad, la cual deben enviar a mi correo, que es caritojara1@yahoo.es, ¿ya? En relación, ¿cierto?, a la clase de hoy día, la cual ustedes pueden trabajar, ¿cierto?, con el resumen que se presenta a continuación, ¿ya? La pregunta dice, ¿cómo crees tú que impactó la riqueza del salitre en el país? ¿Ya? ¿Por qué crees tú que existió tanta desigualdad social durante este periodo? ¿Cuáles crees tú que fueron los sectores que sufrieron más durante los siglos XIX y XX? ¿Ya? ¿Y cómo era la oficina eh, en una oficina salitrera? ¿Ya? O sea, debería decir, ¿cómo era la vida en una oficina salitrera? ¿Ya? La clase de hoy día, ¿cierto? Ustedes la pueden profundizar, ¿cierto? Desde la página 116 a la 129, lección 1 de su texto de estudio, ¿ya? Aquí yo les dejo el resumen de la clase de hoy día, ¿cierto? En la cual hablamos antecedentes, ¿cierto? Del siglo XIX, ya es como una introducción, ¿cierto? A la unidad. También hablamos porque se habla de la era del salitre, ¿cierto? ¿Para qué se utilizaba el salitre? ¿Cómo eran las oficinas salitreras? ¿Cómo era la vida en la oficina salitrera, ¿cierto? Y cómo impactó la riqueza del salitre al país, ¿ya? Cómo se organiza, ¿cierto? La riqueza del salitre y qué incidencia, ¿cierto? Tiene en la desigualdad social, ¿ya? ¿Qué es la cuestión social, ¿cierto? Y cuáles fueron las respuestas a esta cuestión social, ¿ya? Y qué tipo de organizaciones, ¿cierto? O cómo se organizaron los trabajadores para poder, ¿cierto? Em, agruparse y crear, ¿cierto? Instituciones que pudieran ayudarlos, ¿cierto? Y en mejorar sus condiciones de vida, ¿ya? En cuanto al trabajo específicamente, ¿ya? Bien, chicos, yo con esto pongo fin a la clase de hoy día. Espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.